Padre, queremos rogarte, nos permitas conocer tu gracia verdaderamente y nos hagas descansar del fariseísmo, del legalismo, del esfuerzo humano por alcanzar lo que solamente se encuentra en tu entera voluntad. Háblanos por favor, Padre, y permite que tu palabra rompa esas cadenas de ataduras al pecado, aun cuando nos llamamos y nos decimos llamar cristianos. Permite, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo, ese sello, conduzca nuestra vida en gratitud a glorificarte en todo tiempo. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Quiero invitarte que puedas permanecer allí en Efesios capítulo 1, de su verso 3 hasta el versículo 14. Y quiero invitarte que si tienes con qué marques las siguientes frases, las siguientes oraciones. Que nos bendijo, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si usted no tiene un lapicero, espere que está al lado suyo y préstele el lapicero. Y como se dice, bien dicho en Tabasco, con B de vuelta. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Allí mismo en el versículo 4. Para que fuésemos santos. Versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Según la riqueza de su gracia. Versículo 9. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. Según el designio de su voluntad. Versículo 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, quiero compartir con ustedes el tema bendita elección. La carta se inicia con una expresión de alabanza. Más que una doxología, es una eulogía, término que Pablo va a utilizar aquí en esta expresión. Esta bendición de alabanza obedece a las bendiciones divinas o celestiales que se alcanzan únicamente en Cristo. Este párrafo ciertamente es largo y muy complejo, especialmente por su estructura gramatical. El párrafo entero es una canción de alabanza, una doxología o aún más, una eulogía, porque esa es la palabra que Pablo utiliza. Comienza bendiciendo a Dios por bendecirnos a nosotros. Dice, con toda bendición concebible. Más particularmente pareciera hacer una referencia deliberadamente hacia la Trinidad, porque el origen de la bendición es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Padre. Su esfera es Dios, el Hijo, por ser en Cristo y en virtud de nuestra unión con Él, que Dios nos ha bendecido y su naturaleza es espiritual
Entonces, toda bendición espiritual es una frase que puede muy bien significar toda bendición del Espíritu Santo, quien como ejecutivo divino aplica la obra de Cristo a nuestros corazones. Amada iglesia, al igual que el apóstol Pablo, la iglesia puede bendecir a Dios por la elección que ha hecho a cada uno de nosotros si consideramos los motivos del Señor. Cada una de las frases que usted y yo acabamos de subrayar realmente nos ponen en motivación de entender en dónde nace la salvación del hombre. Entonces, al hablar de bendita elección, podemos decir, punto número 1, bendito Dios que nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Del versículo 3 hasta el versículo 6 podemos encontrar que es una bendición el hecho que Dios nos haya escogido. La bendición referida por el apóstol Pablo a Dios es un reconocimiento que en Él se encuentra la voluntad y la determinación de elegir al hombre. Desde antes de la fundación del mundo, donde actúa libre en su voluntad, en su soberanía, pues su elección no está condicionada debido que no encuentra en el hombre mérito alguno. Es necesario entonces reconocer que el hombre se encuentra muerto en sus delitos y en sus pecados, como lo afirma Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y esta es una verdad que deja sin alguna esperanza al hombre de mérito, por cuanto es incapaz de tener alguna forma, algún medio personal para condicionar la elección de Dios. Amados hermanos, los arminianos dicen que Dios elige, pero que esto es en base a su conocimiento anticipado de quién habría de creer. Si esto fuera verdad, dejaríamos a un lado la soberanía para elección y esta sería condicionada por la voluntad del hombre, determinando entonces el hombre ser o no ser salvo. Versículo 5 nos dice claramente qué es lo que Dios hace y que el hombre no puede hacer. Dice, según el puro afecto de su... Vayamos nuevamente al versículo, lo subrayamos. Versículo 5, según el puro afecto de su... ¿Dónde dice Dios que es el hombre? ¿Quién le ayudó a Dios a determinar? Si dice según el puro afecto de su voluntad, esta es libre y soberana, su propia voluntad. El hombre por naturaleza está en rebelión contra Dios. Entonces, este se encuentra condicionado por su propia naturaleza. Y su naturaleza le conduce siempre al pecado. Quisiera poner un ejemplo tomado del libro Gracia sobre Gracia. Dice así: si ponemos un buitre a comer semillas de girasol o carroña, ¿el buitre siempre escogería? ¿El buitre siempre escogería la carroña? ¿Por qué? Porque actúa conforme a su naturaleza. De la misma manera, si ponemos una paloma, siempre escogería comer semillas de girasol. Amados hermanos, cada uno de ellos actuaría conforme a su naturaleza. Para que el buitre pueda comer semilla, debe ser palomizado. Lo mismo ocurre con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogería el pecado porque esa es su inclinación natural de su corazón. Tú y yo estamos condicionados
por esta humanidad pecaminosa, por esa depravación que existe en nosotros, estamos condicionados a elegir siempre y preferir siempre el pecado. Bendita elección. Sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Y esta es la obra de Dios. Acabamos de leer, según el puro afecto de su voluntad. No es tu voluntad. Tú y yo siempre hemos deseado el pecado. Aún siendo cristianos, muchas veces miramos hacia el pecado y deseamos hacia el pecado, porque nuestra naturaleza, como el buitre, siempre desea la carroña, siempre deseamos el pecado. Pero en la obra de misericordia que Dios tiene en el hombre, Él efectúa en el hombre la regeneración. Sin esta, ningún pecador puede venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Cuán hermoso es nuestro Dios. Capítulo 6 de Juan, en el versículo 44, nos dice que Dios es el que trae al hombre a Jesús. Dice el versículo: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Al hombre le es imposible venir a Dios, no puede elegir venir a Dios. No puede elegir venir a Jesús, pues su condición es contraria a la propia voluntad de Dios. Es imposible que el hombre venga. Y es risible cuando muchas veces escuchamos esos testimonios del desconocimiento de la palabra. Cuando decidí buscar a Dios, cuando yo quise buscar a Dios, y aún más risible en el sentido de un desconocimiento. Cuando alguien dice, yo voy a ir al templo y yo voy a cambiar todo, y yo sí voy a ser cristiano, y yo sí voy a vivir, y yo sí voy, y yo sí, y yo sí. El yo-yo. Amado hermano, es imposible que el hombre venga a Dios por su propia voluntad, pues su propia voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Es imposible que el hombre venga a Dios, a menos que Dios lo traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios. Todo lo que usted haga, aunque usted le diga que sea bueno, no importa si usted se hace llamar la Madre Teresa de Calcuta, si no procede de obra del Espíritu Santo, es considerado pecado. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga, hace que la misericordia me alcance. Nada de eso, sino que Dios tiene que traerte y te pone en las manos del Señor. Yo quiero invitarte que vayamos a Juan capítulo 6. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estoy en el versículo 37 del capítulo 6 de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¡Qué maravilloso! Amado hermano y hermana, nuestra regeneración es obra de Dios. Pues si el hombre está condicionado por su naturaleza,
queda entonces comprobado que la elección o predestinación del hombre es obra bendita de la voluntad de Dios, no una decisión nuestra. Del versículo 7 al 10 nos dice que solo la gracia nos hace gozar de perdón. Solo a través de Cristo el hombre tiene redención, que es lo que necesita el hombre. Uno que pagase la deuda eterna que éste tenía. Usted y yo teníamos una deuda, y no como dice el arminianismo, no se lo debíamos al diablo. Nuestra deuda era haber falladole a Dios y habernos rebelado contra Dios. Y el único que pudo pagar es Cristo. Y solo el Cordero inmolado pudo ofrecer, y por su sangre el pecador puede obtener el perdón de pecados. ¿Qué haces para alcanzar perdón? Nada. Eso es lo maravilloso de esta bendita elección. No hacemos nada. Sin duda, el himno que cantamos hace un rato, que dice: y al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Siendo entonces, amados hermanos, confirmado por la frase posterior, según la riqueza de su gracia, según la riqueza de su gracia, solo en Él se encuentra el perdón. No hay lugar, no hay acción, no hay pensamiento que pueda llevarnos a lograr su misericordia. Esta es solo obra de su amor, haber elegido al pecador en su desgracia y sin esperanza. Por eso decimos que esta es la bendita elección. Punto número 2. Bendito propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Del versículo 11 al 14. Y aquí hay que hacer una diferenciación, Dos términos muy parecidos, pero que a la vez se encuentran entrelazados: predeterminación y predestinación. El primero significa el plan de Dios por medio del cual éste decide todo lo que va a suceder en el mundo entero. Y la segunda es parte de la determinación que se refiere al destino del hombre, que pudiésemos decir cielo o infierno. Y la predestinación se compone de dos partes: elección y reprobación. En el propósito de Dios de elegir quienes no están reprobados, no podemos mirarlo desde la justicia divina. Por cuanto todos somos pecadores, ninguno merece ser salvo o ser elegido por Dios. Así que si alguno tenía algún concepto, es que yo no he andado en el mundo como muchos otros, eso sería fariseísmo. Es que yo sí llego al templo y por eso soy salvo. Es que yo estoy involucrado en todas las actividades y por eso yo soy mejor que los demás. Inclusive yo llego solamente al matutino y realmente nosotros somos mejores que los demás. Eso sería fariseísmo. Bueno, es que a final de cuentas nosotros somos los ancianos. Yo soy el pastor y yo soy diácono y yo estoy dentro de una organización o dentro de un departamento, dentro de un ministerio y una coordinación, y por lo tanto yo he alcanzado la gracia porque me he esforzado. Dice el escritor sagrado: place en su propósito, en sus designios de su voluntad. Es en su voluntad que siendo miserables, que siendo pecadores, que no existiendo en usted y en mí nada bueno, porque delante de sus ojos, desde mi coronilla hasta las plantas de mis pies, el Señor no miró nada bueno. Es su voluntad la que escoge al hombre y lo hace mantener así conforme a sus planes y propósitos.
Es que me he esforzado toda una vida. Muchos se han ido, pero yo aquí sigo. Dice claramente que en sus designios de su voluntad Él escoge al hombre y Él lo hace mantener firme. No ha sido tu esfuerzo, amada iglesia. Ha sido la gracia de una elección hecha por Dios, en donde hasta hoy tú y yo no hemos hecho nada por tener la salvación que tenemos. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué maravilloso es el amor de Dios, que siendo tan imperfectos, siendo contrarios a su voluntad, en su designio, en su voluntad, ha determinado a usted y a mí escogernos. Versículo 12. Dios quiso hacernos salvos. Implícito está ser benditos desde la eternidad con esta elección hecha en su pleno consejo divino. Dice el escritor sagrado, para que fuésemos santos en el sentido, Dios nos elige para que seamos santos. Para que seamos santos. Porque ciertamente Dios no elige porque ya Dios veía en el futuro que alguien querría ser santo. No, sino que Él nos escogió para que fuésemos santos. Enseñar que Dios escogió porque veía en el futuro que alguien habría de creer es colocar al Eterno en la posición de un mero vidente que desde la eternidad elegía a aquellos que por su propia decisión llegarían a ser santos. El propósito está bien marcado. En el acto de la elección, el Señor nos eligió para ser santos. Amado hermano, después de que Dios nos ha elegido para ser santos, hay una confirmación. Y la elección es confirmada con el sello divino. Versículo 13, donde usted subrayó, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El viernes mirábamos un estudio. Yo quiero invitarte que usted se puede esforzar y puede usted venir entre semanas, y los viernes vamos a tratar de llevar estos estudios hasta su culminación, que no terminaremos nunca, creo. Y veíamos que el bautismo que Jesucristo aplica en el Espíritu Santo, claro es que en el momento que el Señor nos alcanza, toda su iglesia ha sido bautizada y por lo tanto usted desde ese momento ha recibido al Espíritu Santo y no son dos acontecimientos separados. Dice el escritor sagrado, porque Dios nos da al Espíritu por medidas. Es decir, en la iglesia no hay cristiano de primera ni de segunda. O es cristiano o no es cristiano. Así de sencillo. O es salvo o no lo es. Después de haber hecho esa alusión al estudio anterior, dice que fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si consideramos al doctor Lucas en la porción de Hechos 13, versículo 48, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida. No quedó uno solo. Todos fuimos sellados con la obra del Espíritu Santo en aquel instante. Esto nos confirma que Dios en su libre voluntad nos ha elegido y nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha de consolar y nos ha de guiar a toda verdad. Si consideramos esta elección como es considerada por el apóstol Pablo allá en segunda a los Tesalonicenses en su capítulo 2 versículo 13, vea bien cómo dice Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
La presencia del Espíritu en la vida del elegido lo llevará a la gratitud de corazón por haber alcanzado la misericordia del Señor en Jesucristo y en sus únicos medios. Amada iglesia, puedo concluir entonces. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, como lo menciona Efesios 2. Ninguno de nosotros, nadie hay que haga el bien, como lo menciona Romanos capítulo 3. Si la elección de Dios tuviera como base una sola cosa buena que se encuentra en nosotros, entonces nadie sería elegido para salvación ni para ser santos. Entonces nadie iría al cielo, todos iríamos al infierno. Por lo tanto, agradezcamos a Dios su elección incondicional, bendiciendo su nombre. Quiero invitarte a estar en pie. Yo sé que hoy, en su misericordia, ha podido echar abajo muchos fariseísmos de nuestras vidas. Cuando dijimos que no puedes sentir que tienes la salvación porque llegas al templo, porque estás en todas las coordinaciones, no estamos diciendo que sea malo que lo hagas. Pero esto debe ser la obra, la respuesta de una salvación, no para alcanzar la salvación. Es a Cristo en su voluntad, Él ha determinado dárnosla sin merecerla. Quiero invitarte a que oremos a Dios y bendigamos su nombre. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque no hemos hecho nada para merecer la salvación. En tu consejo divino, Padre, tú has hecho la decisión. Tú nos has elegido, tú nos has llamado, tú nos haces permanecer, porque así place en tu voluntad. Ayúdanos, Padre, para no ser malagradecidos contigo, a ser agradecidos bajo ese impulso y dirección de tu Espíritu Santo, a consagrar nuestra vida, a consagrar, Señor, todo lo que tú nos das, nuestro tiempo, que es tuyo, nuestro dinero, que es tuyo, nuestro trabajo, que es tuyo, nuestra vida, que solamente es tuya, Señor. Y ayúdanos, Padre, a sentir esa gratitud de tal forma que cada día nuestro espíritu anhele ardientemente, Señor, glorificarte con una vida, Señor, de testimonio, con una vida dirigida por la obra de tu Espíritu Santo para ser santos y llevar, Señor, de esa manera tu palabra a aquellos que no te conozcan. Permite, Señor, que descansemos de nuestras obras y descansemos en la obra que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Límpianos, Padre, de aquel pecado que todavía no hemos querido dejar. Quita, Señor, de nosotros el orgullo, la vanagloria, la arrogancia, el odio, la falta de perdón. Y ayúdanos, Padre, para que bajo tu gracia podamos bendecir tu nombre, podamos reconocer, Señor, que somos inmerecedores, pero a la vez sentir tanto gozo, Padre, que nuestra vida en sí sea una gratitud en Jesucristo, en quien te agrades, Padre. Gracias,
Gracias nuevamente, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu elección. Amén. Amén.